10:18 de la mañana. En estos momentos interviene Temir Porras, vicecanciller de Venezuela, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebra en Ginebra. Escuchemos. En el 7º año desde la creación del Consejo en el 2006, con el objetivo supremo de fortalecer el sistema universal de promoción y protección de los derechos humanos para beneficio de nuestros pueblos. Este año, además, el Consejo de Derechos Humanos inaugura sus trabajos celebrando el 20º aniversario de la Declaración y del Programa de Acción de Viena de 1993, con los cuales la República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso pleno, especialmente en la medida en que han contribuido a la consolidación de la doctrina de que los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados. Tengo que decir con mucho orgullo, señor presidente, que cada una de mis asistencias al segmento de alto nivel de este Consejo se ha producido en momentos especiales para el avance y la consolidación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Hace casi exactamente 2 años, cuando intervine ante el Consejo el 1 de marzo de 2011, los venezolanos entrábamos en la recta final de preparación de lo que fue la extraordinaria presentación de nuestro examen periódico universal sobre derechos humanos, el EPU, que tuvo lugar el 7 de octubre de 2011 y contó con una representación excepcional de los poderes del Estado venezolano como expresión práctica del compromiso irrenunciable de Venezuela con una política de Estado en materia de derechos humanos. Tal y como lo expuso esa delegación en octubre de 2011, los exitosos resultados que obtuvo la República Bolivariana de Venezuela en el EPU constituyen hoy la guía fundamental de la estrategia nacional que ha seguido y seguirá el sistema de promoción y defensa de los derechos humanos de nuestro país, por lo menos hasta el año 2016, cuando nos corresponda someternos nuevamente a un examen periódico universal. Como casualidad del destino, exactamente 1 año después de la presentación de nuestro EPU, es decir, el 7 de octubre del año 2012 que acaba de transcurrir, tuvieron lugar en Venezuela las elecciones presidenciales para el periodo de gobierno 2013-2019. En esas elecciones, los venezolanos dimos como pueblo una demostración masiva y contundente de aquello que nuestra delegación había expuesto en esta misma sala, al afirmar que nuestros derechos políticos se han venido consolidando y universalizando en los 14 años de revolución bolivariana, de revolución democrática que ha vivido nuestro país desde 1999. Y efectivamente, el 7 de octubre de 2012 rompimos un récord histórico al alcanzar un 82% de participación ciudadana, es decir, que más de 8 de cada 10 venezolanos habilitados para ejercer el sagrado derecho al voto de manera voluntaria, ya que en Venezuela el voto no es obligatorio, participamos en las elecciones presidenciales que concluyeron con una nueva victoria democrática del comandante Hugo Chávez y su reelección para un nuevo periodo de gobierno. Esta sólida victoria del presidente, valga la pena subrayarlo, fue inmediatamente reconocida tanto por sus adversarios como por la misión de observación electoral de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, a la cual correspondió monitorear en esa ocasión el sistema electoral venezolano que el expresidente estadounidense Jimmy Carter calificó en su momento como el mejor del mundo. Y hoy, señor presidente, quiero expresarle que es para mí motivo de profundo orgullo representar a la patria venezolana en nuestra primera intervención ante este segmento de alto nivel como país electo por primera vez un día 27 de febrero, cuando se conmemoran 24 años de la gran rebelión patriótica del 27 de febrero de 1989, ese gran alzamiento popular conocido como el Caracazo, alzamiento del pueblo venezolano contra la imposición de un paquetazo neoliberal, es decir, contra el paquete de medidas económicas, sociales y políticas impuestas por el gobierno de entonces,
que era la expresión de la dominación de una burguesía apátrida, corrupta y profundamente antidemocrática, que colocaba los dictados del Fondo Monetario Internacional y sus intereses económicos particulares por encima de los derechos humanos de millones de venezolanas y venezolanos que eran abandonados a su suerte por el Estado burgués de aquella época. Una época que los venezolanos nos hemos prohibido olvidar, pero para asegurarnos que nunca, más nunca, volverá. El 27 de febrero de 1989 se produjo una explosión social sin precedentes para protestar contra la violación de los derechos económicos y sociales que suponía hacer pagar al pueblo venezolano mediante la supresión del financiamiento a los programas sociales, el fin de los subsidios a los productos y servicios de primera necesidad, la liberación de las tasas de interés, la privatización de todos los bienes y activos públicos, es decir, hacer pagar al pueblo venezolano la bancarrota del Estado de aquella época, que fue producto de décadas y décadas de corrupción desenfrenada y desgobierno de las mismas élites burguesas que impusieron ese paquetazo neoliberal. Pero lo peor de todo es que a la violación de los derechos económicos y sociales y a la protesta legítima del pueblo venezolano le sucedió la más brutal violación de los derechos políticos y la negación masiva del derecho a la vida. El 27 de febrero de 1989 se desató en Venezuela, por órdenes expresas de la burguesía en el poder, la más brutal represión armada que se haya registrado en nuestra historia y que produjo lógicamente una terrible masacre que cobró la vida en apenas 48 horas de miles, repito, miles de niños, mujeres y hombres desarmados e inocentes. Para proyectar al día de hoy el horror que significó la represión del alzamiento popular del 27 de febrero del 89, habría que imaginarse que las protestas de calle casi cotidianas que hoy se producen en algunos países, como producto de las medidas de austeridad, ese eufemismo con el que hoy se describe a los paquetes neoliberales que la burguesía impone en los sitios donde gobierna, habría que imaginarse que fueran reprimidas, en vez de con las fuerzas de mantenimiento del orden, como lo son hoy en día, con la fuerza armada en la calle y utilizando armas de guerra. El 27 de febrero del 89 partió en dos la historia de Venezuela. Por supuesto, a causa del dolor generado por la masacre sin precedentes, a la cual acabo de hacer referencia, pero también porque esa rebelión patriótica, como la llamamos hoy en día, fue el inicio del renacimiento del pueblo venezolano como cuerpo político y marcó el primer acto revolucionario gracias al cual fuimos progresivamente recuperando nuestros derechos y construyendo el Estado social de derecho y de justicia que instituimos en la Constitución de 1999. Así que el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, un 27 de febrero, es un homenaje al pueblo venezolano, un pueblo que supo transformar su dolor en fuerza creadora, canalizando su desesperación, su hambre, su indignación ante la injusticia y el atropello para convertirla en el motor de la consolidación de una verdadera democracia participativa y protagónica del socialismo bolivariano y democrático que hoy está en construcción en Venezuela. Hoy, a nombre de mi gobierno, desde esta sala donde sesiona el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, del cual Venezuela es orgullosamente miembro, quiero rendir un sentido homenaje a los mártires de la Revolución Bolivariana, que son los caídos del 27 de febrero del 89, quienes ofrendaron su vida para que las venezolanas y los venezolanos pudiéramos tener patria independiente y soberana y pudiéramos disfrutar plenamente de nuestros derechos y de todas nuestras libertades. El ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos un 27 de febrero es también un homenaje al presidente Chávez, es decir, al hombre que supo encauzar el torrente desatado por el 27 de febrero del 89 y convertirlo en una fuerza política organizada de transformación democrática. Después de la rebelión patriótica del Caracazo, vino la rebelión cívico-militar del 4 de febrero del 92, encabezada por Chávez, que terminó de acelerar
y de dar una cara visible a la revolución que llevó al gobierno en el año 1999 y desde entonces no ha dejado de transformarse en el liderazgo colectivo de todo un pueblo organizado como poder popular, que no es otra cosa que el goce y el ejercicio pleno y entero de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales en un marco de plenas y absolutas libertades individuales. Gracias a la obra del presidente Hugo Chávez, en Venezuela tenemos una democracia que convierte al ser humano en el objeto fundamental de la acción cotidiana del Estado, que vuelca todas sus fuerzas y energías en el combate sin cuartel contra todas las formas políticas, sociales, económicas y culturales de injusticia, y ha alcanzado los espectaculares logros en materia de erradicación de la pobreza y las desigualdades por los cuales Venezuela es mundialmente conocida y reconocida. Pero más importante aún, gracias al presidente Chávez en Venezuela tenemos un sistema democrático que ha convertido al ser humano en el sujeto fundamental de la acción política, transformadora y de la construcción de una sociedad de iguales a través de la participación política. Esa dialéctica de fortalecimiento del poder del Estado como garante de los derechos humanos del pueblo, y de fortalecimiento del poder popular como garante del ejercicio efectivo de esos derechos, constituye uno de los aportes más valiosos del presidente Chávez y de la revolución bolivariana a la práctica concreta de los temas que se debaten en este Consejo. Todos los venezolanos sabemos que nuestro presidente es Hugo Chávez, pero también estamos plenamente conscientes de que el poder en Venezuela hoy reside como nunca antes, intransferiblemente en el pueblo, que dispone de herramientas concretas para ejercerlo. Esta conciencia del aporte del presidente de la República a la consolidación de la democracia a través de la devolución del poder al pueblo es lo que explica por qué una consigna muy popular por estos días en las calles de Caracas dice que en Venezuela todos somos Chávez, porque con Chávez todos tenemos el poder. Hoy, 27 de febrero de 2013, las calles de Caracas se desbordarán de pueblo para conmemorar esta rebelión patriótica, que simboliza a la vez la peor violación y el renacimiento de los derechos humanos en Venezuela, y que por esta razón fue declarada en el año 2006 como Día de los Derechos Humanos en nuestro país. Pero más allá de la conmemoración, el día de hoy, los poderes del Estado venezolano ratificarán el mismo compromiso firmado ante este Consejo en octubre de 2011 e instalarán una comisión de la verdad conformada por diversos sectores de la sociedad venezolana y personalidades de prestigio internacional, con el fin de que se haga la luz sobre estos crímenes atroces, al igual que sobre tantos otros crímenes, asesinatos, desapariciones y torturas con los cuales se castigó en las décadas pasadas a quienes sencillamente aspiraban a ejercer sus derechos. Así pues que, en el marco solemne de la conmemoración de la rebelión patriótica del 27 de febrero del 89 y reiterando nuestro compromiso ineludible con la promoción y la protección de los derechos humanos, la República Bolivariana de Venezuela augura para este Consejo, al cual hemos sido orgullosamente elegidos como miembro, el más grande de los éxitos en sus trabajos y deliberaciones, en los cuales Venezuela participará, como siempre, con la misma rebeldía creadora y constructiva que ha caracterizado en estos años al pueblo venezolano. Muchas gracias. Bueno, el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un 27 de febrero es un homenaje al pueblo y también al presidente Chávez, asegura Temír Porras, vicecanciller, esto a propósito de la participación formal de nuestro país este miércoles en la primera asamblea como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se lleva a cabo en Ginebra, Suiza, desde que fuera elegida en diciembre.